Entonces, en estos días de octubre, como bien saben, hemos estado predicando sin necesariamente estar bajo una serie, ¿verdad? Hemos tenido diferentes jueves de temas libres, pero yo creo que el Señor nos ha llevado, tanto a Iván, que predicó la semana pasada, como a mí, a llevar como una línea temática sin querer queriendo. Y yo creo que esa línea temática se ha basado mucho en cómo un cristiano vive en esta tierra glorificando al Señor. Hace 15 días vimos cómo podemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, cómo fuimos creados por Él, cómo somos templo del Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo y cómo seremos seres corporales en la resurrección. Yo creo que fue un sermón precioso de la palabra del Señor. Y la semana pasada Iván nos predicó acerca de la batalla espiritual en la que estamos metidos en este mundo, no como una batalla de fuerza humana ni de carne y hueso, sino contra seres espirituales y fuerzas que realmente necesitan ser combatidas por el Señor, sabiendo que ya es una batalla totalmente ganada gracias a la obra de Jesucristo. Y el día de hoy voy a predicar acerca de un tema que creo que, como les digo, cambió la manera en que veo las circunstancias de la vida. Hoy vamos a ver cómo la palabra del Señor nos cuenta los dos lugares en los que Dios habita y cómo Él está con nosotros aún en nuestros momentos más bajos y más vulnerables. Ahí donde usted está, por lo que sea que usted esté pasando esta noche, justo ahí el Señor se encuentra con usted. Así es que quiero pedirles que por favor me acompañen en una oración. Padre Santo, te damos gracias, eres incomparable, no hay nadie más grande que tú, y eres aquel que está sentado en el trono, que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Por eso te doy gracias, Señor, porque aún siendo ese Dios nos permites estar aquí, aprendiendo de tu palabra, escuchando tu palabra predicada y rogándote, Señor, que transforme nuestra vida. Yo te pido, Señor, que si hoy alguien va a escuchar por primera vez las buenas noticias, Señor, que haya salvación en este lugar, que nos enseñes algo nuevo a los que ya hemos escuchado, Señor, que tengas misericordia y que especialmente veamos tu amor por nosotros a través de este sermón que vamos a escuchar el día de hoy, Señor. Yo confío, Padre, de que cada una de las personas que está aquí es porque era tu voluntad preciosa y perfecta estuvieran aquí. Así es que, Señor, te ruego que todos estemos confiados que si estamos aquí era porque vos lo querías y que estas palabras son para cada uno de nosotros. Entonces, gracias, Señor, es en tu nombre, Jesús, que oro. Amén. Quiero contarles una historia. En algún momento de mi vida, o en un gran porcentaje de mi vida más bien, yo he sido músico. De hecho, cuando yo tenía como entre 20 y 23 años, básicamente me dediqué totalmente a la música. Igualmente estudiaba ingeniería electrónica, pero eso era como secundario y realmente mi papá se ponía furioso por eso, pero yo me dedicaba casi que a la música. De hecho, me acuerdo que empecé tan joven a dedicarme a la música que hubo un par de mis primeros conciertos que los cancelaron como una hora antes porque el dueño del bar se daba cuenta que yo era menor de edad. Entonces llegaba y decía, no puede haber concierto. Y mi papá también se ponía furioso por eso, pero como que yo estaba bastante metido dentro de este ambiente musical. Y yo creo que en algún momento, no sé si fue verdad, pero yo creo que yo llegué a pensar que yo era bastante como conocido, por decir así, bastante bueno. Aún así, siempre terminaba en algún lugar en el cual yo no era nadie, básicamente, o al menos yo no me sentía como nadie, pero tampoco me sentía libre para mostrarlo. Y les voy a decir por qué no me sentía nadie, porque conforme más iba avanzando como en un nivel musical, más me empezaba como a codear con otros músicos de muy, muy alto nivel. Y entonces estos músicos tenían más experiencia, tenían más técnica, tenían más todo, y entonces yo llegaba a sentirme como nada, como nadie. Y era demasiada la presión.
En mi mente yo volví a ser el menos experimentado de todos. Siempre sentía que había alguien mejor que yo. Y eso lo que hacía era que definía mi actitud del momento. Yo me sentía fuera de lugar, me sentía totalmente fuera de la demanda que se exigía. Y lo peor de todo es que estoy seguro que no solo yo sentía eso cuando estaba en esos lugares. Más bien hacía que el ambiente fuera un ambiente como rodeado de ego. Todo el mundo quería aparentar ser el mejor. Todo era como una competencia. Era muy extraño. O al menos ese era como el feeling que yo sentía. Ya dije la primera palabra en inglés, qué madre. Yo creo que para llegar a esos lugares había como que llamar demasiado la atención para que a uno le dieran pelota. Todos tenían una actitud que mostraba que para llegar a esos niveles se tenía que ser muy, muy bueno y si no, no se recibía nada. Y era como interminable, era realmente algo desgastante. Y entonces yo llegué a un punto en el que me di cuenta que en este país, para ser músico, hay que sacrificar muchísimas cosas. Y es una vida bastante injusta y bastante ingrata. Creo que hay como que dar demasiado de uno, hay que aparentar demasiado y hay que dar la imagen de siempre estar bien. Estoy hablando de cuando yo era músico fuera de la iglesia. Después el Señor me trajo a esta iglesia y ha sido un regalo de Dios ver cómo es totalmente diferente. Pero esas tres cosas, que había que dar demasiado de uno, que había que aparentar demasiado y que había que dar la imagen de siempre estar bien. Y yo creo que lastimosamente muchas veces podemos ver nuestro caminar con el Señor, el ser cristianos, de exactamente esta misma manera. Pensar que ser cristiano es injusto e ingrato, que tenemos que sacrificar demasiado pero nunca es lo suficiente, que nunca vamos a estar a la altura de lo que pide Dios o hasta inclusive de lo que pide la iglesia que nos rodea. Puede que incluso lleguemos aquí anexo, veamos alrededor y pensemos que todos están muchísimo mejor que nosotros. Y entonces empezar a tomar la actitud que yo tomaba cuando estaba al lado de otros músicos, en el cual entonces internamente y mentalmente nos convertimos como en el bicho raro, en el peor, en el menos experimentado de este lugar. Entonces comenzamos a aparentar. Se convierte igualmente en una batalla de egos y tratamos de dar la imagen de siempre estar bien para entonces estar dentro de la argolla. No solo de la argolla de la iglesia, sino también de una argolla de Dios, de una argolla que Dios crea para todos los que están bien y todos los que están cerca. Pensamos que para estar aquí hay que ser muy, muy buenos o estar en todas para recibir algo, tanto de parte de la iglesia como de parte de Dios. ¿Será que alguien aquí se siente identificado con esto que yo estoy diciendo? Amigos, con mucho, mucho, mucho respeto, les voy a decir una gran verdad, aunque algunos no lo quieren aceptar. Pero si usted ve alrededor, nadie aquí está totalmente bien. Nadie aquí es un cristiano perfecto. Nadie aquí es un cristiano experto. Nadie merece más que el otro lo que el Señor nos da. Nadie en realidad aquí está a la altura de lo que Dios demanda para la perfección. Ni yo, ni usted. Todos aquí somos criaturas de Dios con una necesidad que solo se suple cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y entonces se nos abre un camino de reconciliación para tener una relación directa con el Padre, ya que Él nos ve a través del único intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero aparte de eso, nadie aquí está totalmente bien. Todos aquí estamos cargando con algo.
una mala noticia, un problema, un pecado personal o una consecuencia del pecado ajeno, una injusticia, una enfermedad de uno mismo o de alguien cercano a uno, un temor, una ansiedad, el estrés, el miedo, la vergüenza, la culpa. Algunos se sienten solos. Algunos sienten que no van hacia ningún lado en sus vidas. Algunos no han encontrado eso que tanto han estado buscando: pareja, trabajo, casa, hijos. Algunos están cansados, no solo del trajín del día a día, sino de la vida, cansados de lo que están metidos. Algunos acaban de perder un ser querido o están con temor de perderlo pronto. Algunos tienen luchas gigantes, algunas que ya identificaron, pero que siguen cayendo y siguen luchando y siguen volviendo a caer y siguen luchando. Algunos han sentido que han avanzado en parecerse más a Cristo y una conversación, una actitud o una simple acción los hace pensar que se devolvieron totalmente en sus vidas. Cristianismo 1.0, si yo iba por el 10 y ahora me devolvía al 1.0. Todos aquí estamos cargando con algo. Inclusive fuera de esa lista que les acabo de dar. Y amigos, no estoy tratando de ser pesimista. Lo que más quiero decir es que eso, no estar bien, nos hace estar en este momento en el lugar indicado. Si usted hoy no se siente bien, usted está en el lugar indicado. Si usted está cargando con algo, está arrepentido de su pecado, quiere mejorar, quiere parecerse a Cristo, quiere tener paz con Dios y con las personas que están a su alrededor, si usted ocupa consuelo, si usted ocupa descanso, usted está en el lugar correcto. Justo ahí es donde Dios quiere encontrarse con usted. Y lo único que necesitamos para que el Señor se encuentre con nosotros es fe, es arrepentimiento, es humildad y es dependencia en Él. Aquí no se necesita perfección. Y como que me duele el corazón, en serio, pensar que tal vez lo hemos hecho mal. Puede que usted haya sido herido por la iglesia y eso me duele en el corazón. Si ha sido por esta iglesia, yo quiero personalmente pedirle disculpas. Como uno de los pastores de esta iglesia, yo quiero pedirle disculpas, porque eso no ha sido así. Si hemos mostrado que en este grupo solo pueden venir aquellos que están bien, yo quiero pedirle disculpas, porque eso no debería de ser así. Lo que más necesitamos es confianza en que solo Él tiene palabras de vida, en que la respuesta solo la encontramos en Cristo y en que Él nos acepta con lo que venimos, con ese dolor, con esa tristeza, con ese cansancio, con ese pecado con el que luchamos. Aquí no se necesita perfección. Perdón que lo insista tanto. Es que quiero que quede demasiado claro. Se necesita fe, se necesita arrepentimiento, se necesita humildad. Vean esta frase que dijo Martín Lutero, un reformador alemán de los años 1500. Dice así: que el Dios misericordioso me libre de una iglesia cristiana en la que todos sean perfectos. Yo quiero estar y permanecer en el pequeño rebaño de los temerosos, los débiles y los enfermos que sienten y reconocen la miseria de sus pecados, que suspiran y claman a Dios sin cesar por consuelo y ayuda y que creen en el perdón de sus pecados. Yo también quiero estar y permanecer en una iglesia que se vea así.
Y yo creo que el enemigo nos lleva muy a menudo a sentirnos no suficientes, no merecedores de estar en la presencia de Dios, justamente por nuestro pecado. Que mientras estamos mal, que mientras estemos luchando, que mientras estemos en lo más bajo de nuestros sentimientos, de nuestra vulnerabilidad, que ahí no somos dignos de recibir sus promesas o de siquiera estar bajo la atención del Señor. Nos sentimos excluidos de la presencia de Dios solamente por nuestros pecados. Y amigos, eso es una gran mentira. Eso es una mentira del enemigo. Eso no refleja el verdadero evangelio. Y yo creo que hoy, a través de un solo versículo, vamos a aprender la verdad para combatir esa mentira que nos pone el enemigo, si a usted se la ha puesto en algún momento, porque a mí me la ha puesto. Vamos a estar basados en un texto del libro de Isaías que quiero que leamos juntos. Vamos a estar casi que todo el resto del sermón en Isaías 57, capítulo 57, versículo 15, que vamos a leerlo. Esto es la palabra del Señor y dice así: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¡Qué texto! Para dar un poquito de contexto, Isaías fue un profeta y él funcionó como el instrumento llamado por Dios para traer dos tipos de mensaje. Uno de juicio por la desobediencia del pueblo de Israel y otro mensaje de restauración. Estos dos mensajes los trajo por más de 40 años, aproximadamente en el año 740 antes de Cristo, o sea, 740 años antes de que Cristo viniera al mundo, entre el año 740 y el año 700. Y Isaías profetizó de muchas maneras, especialmente que la restauración completa del pueblo de Israel iba a venir a través de Jesucristo. 740 años antes de que Jesucristo viniera, Isaías profetizaba que el Mesías iba a venir y que iba a restaurarlo todo, tanto comenzando en su primera venida como en la segunda. Yo quiero que recordemos lo que estudiamos hace poco acerca del rol del profeta. El rol del profeta era aquel quien hablaba las palabras directamente de Dios para el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. El profeta era su mensajero, era un heraldo. Es por eso que el profeta, en este caso Isaías, podía hablar por parte de Dios. O sea que sus palabras eran tomadas como palabras de Dios. Pero aún así el profeta, siendo en este caso Isaías, a veces recordaba quién era el que estaba realmente hablando, el creador del mensaje que él estaba dando. Y quiero que dejemos el texto de arriba, lo vemos al comienzo del texto que estamos estudiando en la primera frase, que comienza y dice: porque lo dice el excelso y sublime. Amigos, Isaías 57:15 es acerca de Dios y es Dios hablando. Dios nunca ha estado en silencio, nunca. Él siempre ha tenido algo que decirle a su pueblo desde la creación del mundo. Y hoy a través de la Biblia este texto es también para nosotros. Isaías nos llama a prestar total atención a las palabras que se van a decir, asegurándose que sepamos de parte de quién vienen. Es como una proclamación del rey, es una proclamación oficial. Cuando yo leo esto, no sé si era en alguna caricatura o en alguna película, pero me imaginaba como cuando salían unos bichillos con unas trompetas y sonaba, y después se comunicaba el mensaje del rey. Yo siento que aquí Isaías está haciendo eso. Porque lo dice el excelso y sublime, el rey. En otras versiones dice: porque lo dice el alto y sublime, lo cual nos da una mejor idea del significado de excelso. No es una palabra, la verdad, que utilizamos muy comúnmente, pero eso es lo que significa. Excelso significa algo muy elevado, muy superior, muy alto.
Y sublime se refiere a algo perfecto, admirable, bello. Yo creo que estas palabras hacen justicia para describir exactamente aquel que está hablando. Cuando Isaías dice que es excelso, no nos está dando un lugar físico, un lugar alto. Él lo que está describiendo es un Dios que no tiene límites, que trasciende todo lo que conocemos, que está admirable y hermosamente sobre todos, que es incomparable y cuyos caminos son mucho, mucho más altos que los nuestros. Y ese Dios excelso y sublime tiene algo que decirnos. Dice el excelso y sublime. Es como empieza Isaías. Sus palabras como que interrumpen en el escándalo del mundo, en las presiones, en las tentaciones, en el ego, en las apariencias, en el sufrimiento, en el dolor, en las buenas y en las malas noticias. Suenan las trompetas, habla el rey, dice el excelso y sublime. Y sigue Isaías describiendo al creador del mensaje en la frase que sigue: el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Él es el Dios eterno, el que era, el que es y el que será, el que no tiene principio y que no tiene fin. El que está presente igualmente en todos los tiempos y al mismo tiempo. El que nunca se espera y nunca llega tarde, porque el tiempo le pertenece. Él inventó el tiempo. Él tiene dominio del tiempo. Dios siempre está presente en todo momento. Aquí, ahora, ayer, mañana. En todo momento. Él vive eternamente. El Señor vive en la eternidad. Y su nombre, su identidad, la manera en que debemos pensar correctamente de Él y cómo debemos dirigirnos cuando le hablamos, no es el santo, no es un santo. Su nombre es santo. Eso tiene peso. Su nombre es santo. Santo refleja primeramente el significado como de separación, de importancia, o sea, separado, mucho más importante. O sea, que refuerza las palabras que acaba de decir Isaías: excelso y sublime, separado totalmente. Y en este caso también revela la pureza moral de Dios, en el sentido de que su separación del pecado lo hace puro, lo hace recto y lo hace justo. Nos recuerda que entonces nuestro pecado, los receptores del mensaje y la santidad de Dios no son compatibles. Él está separado. Pero nuestro pecado nunca interfiere con la santidad de Dios, no la transforma ni la contamina. Él es santo por siempre. Nuestro pecado sí nos separa a nosotros, seres pecadores, naturalmente de Él. Y eso es algo que siempre debemos tener presente y claro. Es parte de la reverencia que debemos de tener ante Dios cuando lo escuchamos, cuando lo vemos, cuando lo escuchamos predicado. Él es santo. Él está totalmente separado. Su nombre, su identidad es santo. Y amigo, yo no sé si esta palabra existe, y me disculpo, especialmente allá en la fila del fondo, que son los primeros que me dicen: esa palabra no existe. Pero el Señor es santamente soberano, es santamente bueno, es santamente poderoso, es santo Padre, es santo Hijo, es santo Espíritu. Todo Él es santo. Él está sobre la creación. Él nunca cambia y Él vive para siempre. Entonces, lo dice el excelso, el más alto, el superior,
y el sublime, el más hermoso, el más perfecto, el más admirable, el que vive para siempre, el que es dueño y tiene dominio del tiempo, el que vive en la eternidad sin principio ni fin y cuyo nombre es santo, separado, recto, justo, puro. Y ese tiene algo que decirnos a usted y a mí. Si nosotros entendiéramos bien esto que yo acabo de explicar de quién es el que está a punto de hablar y dependiera de nuestra humanidad, dependiera de nuestro pecado, dependiera de nuestra maldad, de nuestras actitudes, buenas o malas, dependiera totalmente de nosotros, cuando suenan esas trompetas deberíamos de sentir terror, miedo. Como suenan las trompetas y uno como que se alista para el golpe. Pero más bien nuestro Dios, que aun siendo justo es amoroso, que aun siendo puro es misericordioso y lleno de gracia con el pecador, nos dice palabras reconfortantes y amorosas. No lo dije al principio, pero yo espero, le pido al Señor que este sea uno de los sermones más amorosos que usted haya escuchado en su vida. O al menos uno de los sermones más amorosos que usted haya escuchado predicado por mí. Nos da indicaciones de dónde Él, con todas estas características, habita. Abre comillas y dice: yo, el excelso, el sublime, el que vive para siempre, santo, habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y el humilde de espíritu. ¿Dónde habita Dios excelso, sublime, eterno y santo? Amigos, habita en dos direcciones totalmente opuestas. Uno en lo alto, santo y sublime, donde ninguna criatura puede ir, ya que por el pecado original somos criaturas infectadas de pecado. Un lugar apartado del pecado, hermoso, puro, perfecto, sublime. Pero también habita con el contrito y con el humilde de espíritu. Habita en el lugar donde más bien nuestro pecado nos coloca. Vean más adelante cómo Isaías describe esto mismo. Isaías 66, versículo del 1 al 2, dice así: así dice el Señor. Aquí no lo describe, nada más dice: así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Y después dice: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Ese Dios que acabamos de describir ahora al principio, como que no debería tener necesidad de decir estas últimas palabras. Si nuestra palabra del Señor, nuestra Biblia, llegara hasta donde dice afirma el Señor, todos diríamos amén, ese es Dios, qué bueno que es el Señor. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que sigue: yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Es exactamente lo mismo que está haciendo en Isaías 57. De Isaías 66 podemos obtener la información de que ese lugar santo y sublime, el primer lugar donde el Señor habita, es el cielo. Como dice nuestro Padre nuestro que encontramos en Mateo 5, Padre nuestro que estás en el cielo. Amigos, eso es un lugar real. No es algo imaginario, no es algo ficticio. No es como está dibujado en el principio de Hércules, con unas nubes que tienen como unos colochos. Es un lugar real. Es la morada de Dios. Mientras que según Isaías 66,
La morada de la humanidad es la tierra. El cielo donde Dios habita es algo muchísimo más grande que lo que nosotros llamamos cielo cuando volvemos a ver para arriba. Es un lugar santo. Es un lugar creado y dice la palabra del Señor que extendido por la mano de Dios. Desde donde Él envía bendiciones a su pueblo y castigo a sus enemigos. No se compara con ninguna casa construida por manos humanas, como dice Isaías 66. De acuerdo a los estudiosos, el cielo y la tierra abarcan toda la creación y todos los componentes, los cuales, como dice Isaías, fueron creados por Dios. Jesús mismo habla de este lugar santo y sublime. Jesús predica en Marcos que el reino de los cielos se ha acercado mediante su presencia y su ministerio. También enseña que los nombres de los cristianos están escritos en las regiones celestiales y promete, en Juan lo vimos, promete un hogar celestial para la vida después de la muerte terrenal de cada cristiano, cada persona que pone su fe en Jesucristo. Un lugar en donde vamos a estar en su presencia. No se preocupen, dice Jesús, cuando yo vuelva voy a irme a construirles algo y después voy a volver por ustedes. Según Pablo, más adelante, Cristo está sentado a la diestra de Dios en su trono del cielo. Y Pablo también refuerza que ese lugar va a ser el hogar futuro de todos los creyentes. El cielo, el lugar sublime y santo, es real. Y ahí está el trono de Dios. Pero también Dios habita en otro lugar. Y este lugar es con. El español sí que es raro a veces. Con. Como que suena raro solo decirlo así, pero ustedes me entienden. Ese lugar, ese otro lugar, es con los contritos y los humildes de espíritu. Quisiera definir primeramente estas palabras para que veamos el peso que cada una de ellas tiene, y esas definiciones las vamos a ver ahí arriba. La palabra contrito significa lo siguiente. Contrito es estar humillado y arrepentido delante de Dios, aplastado por el sentimiento de culpa y pecaminosidad. El significado principal de la palabra en hebreo es estar hecho pedazos o golpeado. ¡Qué fuerte! Estar humillado y arrepentido delante de Dios, o sea, estar delante de Dios, pero aplastado, hecho pedazos, golpeado por el sentimiento de culpa y por nuestro pecado. Esos son los contritos. Por otro lado, la humildad de espíritu significa lo siguiente: cualidad interna de la persona para carecer de arrogancia, orgullo y preocupación por su prestigio personal. El humilde de espíritu muestra reconocimiento de la propia pecaminosidad frente a un Dios santo, obediencia a un Dios santo y sometimiento a un Dios santo. Isaías no está separando estas dos palabras, pero también habita con los contritos y con los humildes de espíritu. Ojo, esta humildad es una humildad, como puse ahí, interna, es una humildad que brota de adentro. No son destellos de nuestra vida que muestran humildad. Es lo que la persona es internamente. Básicamente aquel que es humilde de corazón internamente se olvida de sí mismo, de su prestigio y busca glorificar a Dios con arrepentimiento, con obediencia y con sometimiento. O sea, decrecemos nosotros internamente para que Él crezca. El texto entonces lo que dice
es Dios hablando: yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con los humillados, con los arrepentidos delante de mí, con los aplastados por el sentimiento de culpa, con los hechos pedazos, con los que no se preocupan por su prestigio personal, con los que reconocen su pecado, con los que obedecen a Dios y con los que se someten a Él. Ahí habita el Señor. ¡Qué locura! ¿Cómo es posible, que el Dios santo, excelso, sublime y eterno habite con aquellos que entran dentro de esta descripción tan horripilante? ¿Cómo es posible? Este texto me revolcó y necesito leerlo. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. En esto conocemos el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios santo, excelso, sublime, eterno, habite con aquellos que entran en esa descripción? Hay una única respuesta, y es Jesús. El sacrificio de Jesús hizo posible que ese Dios santo, recuerdo que cuya santidad no es congruente con el pecado, se pueda relacionar con una criatura pecadora. Porque Jesús, con su sangre derramada en la cruz, nos compró. Y Dios lo resucitó entre los muertos como aceptación de ese pago que Jesús hizo. Jesús en la cruz cargó con todos los pecados y los clavó ahí en esa cruz para que a través de su sacrificio recibiéramos el perdón de Dios una vez y para siempre. Toda la deuda que teníamos por nuestro pecado fue traspasada a Jesús, y la justicia de Jesús de una vida perfecta fue traspasada a nosotros. Nuestra maldad fue puesta sobre Cristo y su bondad fue puesta sobre nosotros. Es un glorioso intercambio. Y es por esto que Dios puede tener una relación íntima con aquellos que son contritos y humildes de espíritu, aún manteniendo su santidad, aún siendo excelso, aún siendo sublime, aún viviendo para siempre, aún siendo santo. Gracias a Cristo puede habitar con nosotros. Y habita por medio del Espíritu, que es el sello de nuestra salvación. Es el que, como aprendimos hace 15 días, hace un templo en nosotros. Gracias a Cristo nuestros cuerpos se convierten en templos del Espíritu Santo. Gracias a Cristo es posible que Dios tenga una relación con nosotros. Amigos, Dios habita en dos direcciones. ¡Qué maravilla! Dios no cambia de parecer ni miente. Y lo que leemos en Isaías es la palabra de Dios. Pero ¿saben quién a veces no habita en ese lugar con los contritos y los humildes de espíritu? Nosotros. A veces el orgullo, la presión, el ego, el sentimiento de superioridad o de independencia no nos permiten habitar ahí con el Señor. Es que no nos gusta sentirnos así como esas descripciones que acabamos de ver ahí. Y entonces nos vamos como a una zona intermedia, porque en lo alto tampoco podemos habitar y en lo bajo no nos gusta. Nos vamos a una zona intermedia. Y yo no veo aquí que Dios diga que habita en una zona intermedia. Uno de mis autores favoritos, que se llama Ray Ortlund, le llama la zona tibia.
Orlund también dice que este lugar es aquel donde las personas están súper bien, sin necesidades. Y entonces donde la iglesia y su relación con Dios es simplemente opcional, más una opción para mejorar su vida que de por sí ya está súper bien. Amigos, muchos vivimos en la zona tibia. Muchos que viven en la zona tibia conocen la teoría de Dios, pero no la practican. Su orgullo no les permite ser vulnerables ni dependientes. Muchos piensan que vivir en la zona tibia es el lugar donde se deben estar para encontrarse con el Señor. Y hoy estamos aprendiendo totalmente lo contrario. Vean lo que dice el Salmo 138, versículo 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes. Ojo, y mira de lejos a los orgullosos. El Señor mira de lejos la zona tibia. Él no habita en el intermedio. Amigos, todo lo que he querido decirles en este sermón es que en su arrepentimiento, en su carga, en su lucha, en su tristeza, en su dolor, en lo más bajo que usted se encuentre, ahí el Señor habita con usted. Ahí está el Señor con usted. Usted no necesita estar bien o súper bien para encontrarse con el Señor. Más bien todo lo contrario. El Señor le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos lo dice a nosotros también. El Señor habita ahí donde usted está. Ahora, si volvemos al texto de Isaías 57, el texto no ha terminado. ¿Para qué el Señor habita con los contritos y los humildes de corazón? Para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. O sea, el Señor tiene una misión. Vean qué belleza como lo pone este mismo texto, pero en Nueva Biblia de las Américas, que es otra versión, es una versión internacional. Vean Nueva Biblia de las Américas, voy a leerlo todo, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Aquí está. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, para vivificar el corazón de los contritos, para vivificar el espíritu de los humildes. Amigos, qué belleza, el Señor vive ahí para darnos compañía y con su compañía vivificarnos. Repite 2 veces la palabra vivificar. Pone el corazón en los contritos y pone el espíritu en los humildes. Vivificar significa lo siguiente. Vivificar significa dar vida a algo que está muerto, ojo, o apagado. Reavivar o renovar la fuerza, el ánimo o el espíritu. Infundir vida espiritual. Renovar interiormente y fortalecer el alma. Eso es lo que hace el Señor con el corazón de los contritos y con el espíritu de los humildes. Él los reaviva. No lo deja apagado, no lo deja muerto. Él lo vuelve a encender. Por eso habita ahí. Él se encuentra con el pecador y le dice, sos mi hijo. Por el sacrificio de Jesús te perdoné y sos perdonado. Y el pecador le dice, pero Dios, usted no sabe lo que yo pienso, lo que yo hice. Y el Señor se encuentra ahí con nosotros y nos dice, yo soy excelso y sublime, yo vivo para siempre, mi nombre es santo, yo lo sé todo, te perdono. Él se encuentra con el cansado y le dice, son mi hijo, yo te doy descanso, cargue con mi yugo que es ligero, con mi carga que es liviana, no con el mundo que es demasiado pesado. Él se encuentra con el triste y le dice, yo soy tu padre, yo te consuelo.
Él se encuentra con el que se siente solo y le dice, son mi hijo, yo te acompaño, aquí me encuentro con vos. Él se encuentra con el enfermo, con el que está de luto y le dice, yo vencí a la muerte. Él se encuentra con el que tiene pena, vergüenza y le dice, yo te hice, yo te adopté, yo te acepto, yo te afirmo. Él se encuentra con el asustado, con el que tiene temor y le dice, yo soy tu pastor, en verdes pastos te haré descansar, junto a aguas tranquilas te conduciré, te infundiré nuevas fuerzas, te guiaré por sendas de justicia por amor a mi nombre. Aun si vas por valles tenebrosos, no temerás peligro alguno, porque yo estoy a tu lado y mi vara de pastor te reconforta, como dice el Salmo 23. Así reaviva el Señor el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. ¿Quién no va a querer esto? Se encuentra con el abandonado y le dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo, el Señor, te recibiré en mis brazos, como dice el Salmo 27. Él se encuentra con el que tiene duda de él y le dice las palabras de Mateo 28, y te aseguro que estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Él se encuentra con el que se alejó en rebeldía. Y como el padre con el hijo pródigo, pasa exactamente lo mismo en ese lugar. Lo que dice en Lucas 15. Vamos a leerlo del 19 al 24. Ese es primeramente el hijo hablando, diciendo, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que el hijo emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, llegó a lo contrito, llegó a lo más bajo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y máctelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, ha revivido. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así es que empezaron a hacer fiesta. El Señor habita ahí para encontrarse con usted, así como usted viene. Revivirlo y hacer fiesta. Y todo lo que necesitamos para recibir todo esto es fe en Jesús, para recibir su justicia. Luego de esa fe viene el reconocimiento, el arrepentimiento de nuestros pecados, la humildad de espíritu. Pero amigos, necesitamos saber que Él habita y revive a los contritos y a los humildes de espíritu. Reanima el espíritu y alienta el corazón de los que se encuentran ahí. Él ama dar esperanza. Estoy seguro de eso. Ojo, no para que subamos a esa zona tibia, sino para gozarnos de Él y recibir el perdón que Cristo compró. Vivir vidas dependientes y en paz con Dios. Y al saber que recibimos eso, habitar tranquilamente ahí con Él. Y no nos vuelve a subir arriba, porque como se los dije al principio, amigos, si no es una, es otra. Necesitamos que el Señor se encuentre con nosotros ahí abajo. Ahí en donde nos sentimos, ¿cómo es que dice el dicho? 10,000 bajo perro, algo así. ¿Nadie ha escuchado ese dicho? ¿En serio no? Wow. ¿Dónde está mi esposa? ¡Qué madre! Hoy en la mañana le escribí a una persona de esta comunidad porque la semana pasada nos habíamos reunido y habíamos hablado de algunos problemas grandes por los que ella estaba pasando y especialmente estaban basados en su identidad. Y yo le mandé un mensaje que yo creo que muy a menudo usamos. Yo le puse, hola, ¿cómo estás? Y ella me respondió, aquí sostenida en gracia. ¿Qué respuesta?
ella está ahí donde el Señor habita. Ahí recibe ese consuelo, esa gracia y esa misericordia. Y ahí el Señor la sostiene en su mano derecha por gracia. Antes de terminar, hay un último detalle rápidamente que quisiera que veamos en el texto. ¿Puedes volver a ponerlo? 57:15. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Vean qué belleza. Primero Dios habla en singular, se dirige al individuo. Dice, habito con usted el contrito y con usted el humilde de espíritu. Pero luego habla en plural. Los humildes y los quebrantados. La Biblia de las Américas, los humildes y los contritos. En el texto original en hebreo, estas palabras también están en plural. Amigos, esto es porque los humildes y los contritos que Dios revive, reanima y alienta son una comunidad. Un grupo de personas, son la iglesia de Cristo. Son los que se arrepienten de sus pecados y saben dónde encontrar refugio. Los que quieren depender de Él, los que tienen fe en Él, los que pelean la buena batalla, los que lloran con los que lloran, los que ríen con los que ríen. Los que acompañan en la muerte de un familiar, en la enfermedad o más bien en un matrimonio y celebran las buenas noticias de un embarazo. Los que celebran un cumpleaños juntos, pero también de repente asisten a una vela juntos. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo comprada con su sangre. Y entre más nos damos cuenta que pertenecemos a ese grupo de contritos y humildes, más nos debemos acercar a la iglesia. Porque cuando usted entre aquí, yo quiero que usted sepa que ahí se está encontrando con otros contritos y humildes de espíritu. Esa es la iglesia de Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Todos estamos en la misma batalla del pecado, contra la duda, contra la ansiedad, contra la tentación. Todos estamos metidos en una lucha. Y el Señor tira sus brazos gigantescos para abrazarnos a todos como su pueblo y como su familia. Aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y seguimos contritos y humildes de espíritu, y ahí el Señor habita con nosotros. Así debería ser la iglesia de Dios. Esa es la importancia de pertenecer a una. Y yo le pido al Señor que así sea anexo. Un grupo de luchadores, no un grupo de perfectos. Un grupo de personas que Dios reaviva constantemente, no un grupo de perfectos. Como dijo Martín Lutero al principio, el rebaño de los temerosos, los débiles y los enfermos, que sienten y reconocen la miseria de sus pecados, que suspiran y claman a Dios sin cesar por consuelo y ayuda, y que creen en el perdón de sus pecados. Si usted no sabe cómo invitar a su amigo para dentro de 15 días, léale esto. Es un hospital de enfermos que simplemente necesitan a Cristo y que saben que ahí encuentran una respuesta. Quiero cerrar con este texto. Isaías 40, versículo 28 al 31. Dice así. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, los reaviva. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil, porque habita en lo santo y en lo sublime, y habita con los contritos, los humildes de espíritu.
ahí donde usted está, pasando por lo que está pasando, ahí habita el Señor. Ahí quiere el Señor encontrarse con usted y reavivarlo.